Hace un año compartíamos en vivo y en directo esta entrevista en vivo desde Pilar sobre estas graves denuncias del constante e incluso apañado ordeño de combustible en esa parte de la República. Y decía que temía por su vida. Finalmente, con esta denuncia pública terminaba también firmando su sentencia de muerte porque esta mañana fue ejecutada por sicarios y resultó gravemente herido por segunda vez en atentados su marido. Tendremos el completo resumen, la historia y la indignación de la familia y la ciudad ante este hecho de violencia en la zona de Pilar. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y también para la teleaudiencia. Se puede decir que ganó la mafia, esta mafia del combustible que está sumamente instalado en este punto del país y que de hecho hace que quienes conocen los detalles de cómo funciona el sistema tengan cada vez más miedo de denunciarlo. Hablamos hoy con Blanca López porque ella cubrió ya desde el año pasado esta denuncia inicial y ahora nuevamente le da seguimiento a este trágico final. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, audiencia. Efectivamente, hace un año, un mes y un poquito más que recibíamos la llamada de Celsita María Chávez de Sotelo, en donde nos pedía ir como único medio en el que ella confiaba hasta Pilar porque ella quería denunciar con nombre y apellido cómo funciona la mafia del ordeñe de combustible sacado de las barcazas en la zona de Ñembucú, no solamente en Pilar. Hace unos días ella nos llamaba nuevamente a decir que temía por su vida y seguía denunciando a las personas que se dedicaban al tráfico. Pero ojo, ella en aquella entrevista había manifestado que ella y su marido se dedicaban al ordeñe, que intentaron asesinarla el año pasado cuando decidieron dejar esa terrible mafia. Hoy, a las 9:30, entre las 9:30 y 10 de la mañana, ellos circulaban por el barrio San Lorenzo, en la ciudad de Pilar, cuando deciden estacionar y allí sicarios en un rodado acaban con la vida de la mujer. Hablamos con el interviniente que nos daba los detalles de esos primeros minutos, las 10 de la mañana en la ciudad de Pilar. En plena vía pública, en horas de la mañana del día de hoy, 13 de agosto, vemos acá en el lugar que hay algunas vainillas servidas de algún arma, si no es automática, semiautomática, se presume que sería en este caso pistola por lo que se está viendo, ¿verdad? Pero no podemos adelantarnos a nada, el procedimiento está en plena ejecución, empezamos ahora con esto y con el correr de los minutos vamos a ir teniendo más información. Vamos a mostrar el primer circuito cerrado en donde se nota el vehículo utilizado por los sicarios. Un viejo automóvil Volkswagen Gol de color más o menos crema que vemos que se acerca. Ahí vemos el vehículo que conducía el señor Víctor Sotelo, el marido de Celsita. Él se estaciona, ahí tenemos en un círculo el vehículo, se acerca al automóvil de la pareja e inmediatamente desde el lugar disparan hacia el lado conductor, pero quien recibe más impactos de es Celsita y él recibe una herida de refilón en el brazo. Él arranca nuevamente el vehículo y decide llevarle a su esposa hasta un centro de salud. Reiteramos, tenemos otro circuito cerrado donde se ve un poco más de lejos el accionar de los criminales. Ahí vemos el vehículo cuando pasa y ya va muy cerca del vehículo de Celsita. Es que aparentemente ya los estaban siguiendo a la pareja. Este es el segundo atentado. En el primer atentado el año pasado, Víctor Sotelo recibía un impacto de bala en la cabeza que lo traen inclusive acá al hospital de emergencias médicas. Él quedó con serias secuelas de ese atentado, que también había circuitos cerrados, hay personas detenidas. Ella recibió en ese caso un refilón en la cabeza, inclusive había dudas sobre la autoría de ese atentado. Sin embargo, en este caso es su marido, Víctor, el que sale prácticamente ileso de este nuevo atentado que acaba con la vida de la mujer. Había personas, se dan cuenta, hay mucho movimiento en la estación de servicio,
había personas que estaban en las cercanías. Estaba una yuyera que fue testigo de lo ocurrido. Escuchamos lo que decía. Sí, ella curila con una disparo. Este vehículo color cremita. Nos la hipoja, di 12 tiros. A la víctima está hoy quiere la pequeña que le diga otro vehículo. Sí, pues ya nada. A la misma dirección, pero seguí, si usted digo yo topa ahí. Ya está estacionado con de vehículos negros, oye, voy allí, quiere la de otros, ya, hace de fuera. ¿El vehículo negro, pero que la diga? Sí, sí. Por lo menos pescar, ese nada. Ay, sí. Voy a hacer disparar jola vehículo cremita, peguaja, voy a hacer jola vehículo negro, peguay. Herido no hoiteo ahí, entonces. Sí, hoiteo yo en el hospital, veina, pues. ¿Taicos o vehículo huyente, no ya dice? Sí, vehículo huyente. Bueno, terrible era ese momento. Mucha gente estaba en el lugar. Se dan cuenta las imágenes del circuito cerrado, motocicletas. Esta mañana, sí, a plena luz del día. 9:30 de la mañana, muchísimo movimiento de vehículos, pero aparentemente ellos se estacionan para una cuestión que lo tenían ya premeditado. Y va la pareja que de hecho ellos casi siempre estaban juntos porque el señor Víctor había quedado con unas secuelas producto de ese primer atentado y Celcita lo acompañaba a todos lados. Eso es justamente lo que denuncian los familiares. Desde hace un año que ocurrió el atentado, un año y un poco más, ella se ha dedicado a acusar a las personas que estarían detrás del atentado, que según ella es porque su marido ya no quería seguir con el negocio y que por eso intentaron asesinarla. Esto decía la hermana de Celcita. Ojalá hagan justicia. Ella venía recibiendo amenazas, nadie le hace caso, nadie le hace caso. Ella pide justicia, nadie le hacía caso a ella. Se sabe todo con quién peina la justicia cuando actúa. Por eso le pido encarecidamente a la fiscal general del Estado, si me ve, por favor, que no deje impune, que saque de la unidad a Ana Luz Franco. Ella siempre fue vendida. Cuando el primer sicariato que pasó cayó en la unidad de ella. Ahora el segundo sicariato, ahora ya le mataron a mi hermana, cayó en la unidad de ella. Por favor, señor ministro del Interior, los policías son unos bandidos, la fiscal también es una vendida. Por favor, que se haga justicia, ya nadie va a recuperar la vida de mi hermana. Se quedó dos huérfanos, mi papá y mi mamá son enfermos, por favor. Y ahora están todos felices, los contrabandistas que día y noche trabajan. Todos saben, todos coimean y nadie hace justicia. Siempre ella fue la molestia, porque ella nunca se cayó. Así que por favor, ministro del Interior, venga y revise qué estado está la Policía Nacional de Pilar. Todo el mundo sabe, el departamento de Ñembucú, toda la noche se trabaja en el barrio Puerto Nuevo, en Buricá, en Humaitá, por todos lados, y ella siempre fue el estorbo. El teléfono de ella ahora no sé dónde está. Ellos guardaron porque en ese hay suficientes evidencias. ¿Y hacía la denuncia, sí? Ella ya hacía la denuncia. Ayer ella en la frutería, el señor Silvano Rúa la amedrentó a ella, diciéndole que ella es un estorbo, que ella es una quilombera, y hoy ya se le mató y otra vez. El mismo día que el 3 de marzo del año pasado, él amenazó a las 3 de la tarde y esa noche, amaneciendo el 4, ya le tiraron ya a ellos dos y ahora la misma cosa, pero nadie sabe quién fue ella otra vez, como siempre. Imagínense, ella venía denunciando esto, porque ella no quería participar de ese sistema corrupto que estaba imperando en la zona y que aparentemente le querían obligar a Sotelo, porque Sotelo tenía muchos amigos. Y manejaba información. Y manejaba información privilegiada. Posterior a esto, se abandona el vehículo a unos kilómetros del lugar y finalmente el vehículo quedó abandonado y siniestrado. Pero imagínense, dentro del dolor de haber perdido a tu hija, 36 años, 2 criaturas, el papá enfermo, porque ellos se habían mudado en la casa del papá y abandonado su casa porque ya tenían miedo de atentados. Esto decía el papá. Pasaba cuando se le dio a Sotelo, cayó en sus manos, transó ella, le recusó, pasó a misión, ahora en su turno cayó otra vez. Y Ana Luz dice, la camioneta es robado. Y su marido le pide para retirar. ¿Por qué no le llama y le entrega a su dueño?
Ella está involucrada hasta el ojo. ¿A qué se refiere con la camioneta la robada? La camioneta en que circulaba en el día del atentado, el año pasado, era un cabrito. Era un cabrito y contaba Celcita en la entrevista que es normal, que hay muchísima gente que tiene cabrito. ¿Qué es un cabrito? Un vehículo robado en el exterior que acá se blanquea. De eso hablaba el señor y también hablamos hoy con la fiscal Ana Luz Franco. Esto decía en relación a la acusación que hacía el padre. Yo respeto mucho a esta persona, a su papá, porque obviamente está en un momento de shock, de mucho dolor, y lo respeto, por eso no voy a hacer ninguna referencia a esas manifestaciones. El marido aparentemente recibió también algún impacto de bala, doctora. ¿Qué mención tiene usted? Sí, fue atendido ahí en la urgencia. No tiene ninguna lesión de consideración, tiene un refilón en la parte del hombro. Pero sí, muy valioso el aporte de lo que nos manifestó para tener algunos detalles de lo ocurrido. ¿Pudo ver quiénes fueron los que hicieron el atentado, doctor? Sí, pudo ver, pero él no les reconoce, no sabe quiénes son. Y el vehículo sí pudimos ver claramente con la grabación de circuito cerrado. Hay varias grabaciones de circuito cerrado porque la ciudad de Pilar tiene también un sistema de vigilancia. Finalmente, como decíamos anteriormente, el vehículo fue abandonado a varios kilómetros de la ciudad de Pilar y la forma en que quemaron, prácticamente no queda ninguna evidencia del rodado. Hablamos con el interviniente en el sitio donde se abandonó. Revisando una denuncia que formuló la señora, la víctima, en la víspera, el día de ayer, realizó una denuncia en la comisaría primera del barrio Los Maclavel, y todos esos elementos estamos colectando para poder realizar un análisis investigativo. Porque supuestamente venía recibiendo amenazas, doctor. Sí, ella manifestó eso y ella tenía una guardia constante justamente por esos motivos frente a su domicilio. Bueno, esto es lo que hacía referencia de las denuncias que hacía la hermana. ¿Estaba al tanto de ella? Estaba al tanto de que ella hizo una denuncia en los últimos días. De hecho, que me había escrito el 13 de julio, donde me decía, nadie me hace caso. Acá todo a platazo se soluciona. Y pedía también auxilio para que le hagan caso. Eran mensajes que enviaba Celcita por el temor que ella tenía. Y este vehículo es muy llamativo porque no es un vehículo normal. Sí, ¿verdad? Ahí en la zona de Pilar. En la zona de Pilar más ves camionetas o vehículos chileres. Por eso es que llama poderosamente la atención que ese rodado... Ni siquiera es veloz, Blanca. No. O sea, no es tampoco para una rápida escapada. Estamos hablando de un vehículo ya viejo. Y esta es una ruta donde se abandonó el vehículo que tiene bastante circulación porque es un camino vecinal que lleva a otros lugares, a la zona de Boquerón específicamente, y se tomaron su tiempo. Claro, porque tengo entendido son dos sicarios. Dos sicarios. Bueno, uno iba conduciendo y el otro... Y el que habría disparado, el que estaba del lado del acompañante, del conductor. Lo que también hace suponer que hubo otra gente que los rescató después de haber quemado el vehículo. Los levantó. Claro, y lo que decían en el lugar es que no había ni rastros de motos. Esto decía el comisario justamente porque llamó la atención la forma en que se incineró, que aparentemente hasta el chasis no tiene forma de reconocer a quién pertenece. Esto decía el interviniente. Se presume que sería así, ¿verdad? Que sería el vehículo utilizado por él o los supuestos autores de podríamos llamarlo de alguna manera, atentado que se realizó acá en la ciudad de Pilar en la mañana de hoy. Estamos camino a Boquerón, a 7 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Pilar, donde está totalmente incinerado el vehículo, como estarán viendo, ¿verdad? Poco, casi nada de evidencias quedaría en este lugar, pero están siendo ya convocados los personales especializados de la Policía Nacional también para ver a ver qué se puede rescatar de esto, ¿verdad? Bueno, hablamos también con el médico forense Aníbal Espínola, que dio detalles de lo que ha sido la autopsia. Y aparentemente hay algo dentro de todo para lo que significa la investigación, que no me malinterpreten, es que se pudo sacar 3 plomos del cuerpo de Celcita. ¿Por qué es importante?
porque el día en que se encuentre el arma homicida, se va a hacer el cotejo por balística y se va a poder comprobar que es el arma que disparó ese proyectil que quedó en el cuerpo de Celcita. Esto decía el doctor. Hemos encontrado múltiples heridas de arma de fuego. Así en una forma preliminar, encontrado 13 orificios de entrada y 7 orificios de salida. Hemos rescatado 13 restos de proyectiles del cuerpo de la víctima y la herida que le provocó la muerte, una herida a nivel del tórax que entró a nivel del corazón y salió a la espalda. Entonces se presume que la causa de muerte fue un suicidio hipovolémico por perforación de grandes vasos producido por herida de arma de fuego. Bueno, esto decía el médico forense, en donde ya se retiró algunas importantes evidencias del cuerpo. Y hablando de lo que significa la investigación, varias dependencias de la Policía Nacional investigativas se están trasladando a la zona. Homicidios, crimen organizado y otras reparticiones que van a estar detrás de lo que significa este crimen, que ya tiene el tinte efectivamente de que detrás está el crimen organizado del ordeñe de combustible. Y ya no hablamos más del que en zapatillas y shortcito vendía del litro el gasoil. En un bidón. En un bidón. Estamos hablando de algo totalmente diferente. De esto justamente hablamos con el ministro del Interior, Euclides Acevedo. En los últimos tiempos, el llamado cartel del combustible ha entrado con paso de parada en el mundo del delito. Y dentro del crimen organizado es una organización sumamente peligrosa y muy agresiva en los últimos tiempos. Ejemplo, varios fiscales que operan entre Ñeembucú y Misiones han venido a hacer la denuncia no solamente de extorsión o intento de cohecho, directamente de amenaza de muerte. O sea, yo he recibido acá a la presidencia de la organización de fiscales, de magistrados fiscales, a hacer este tipo de denuncias pidiendo protección. El crimen organizado pelea por la hegemonía del territorio. Y esto que está señalando es un caso concreto de lucha por el dominio de determinado territorio, de ejercicio ilegal del combustible. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es trabajar con el Ministerio Público, ¿no? Ustedes tienen que recordar que la policía solamente investiga con orientación y conducción fiscal. Entonces, esto que ha sucedido en Ñeembucú nos obliga a trabajar coordinadamente. La policía por sí sola no va a ser suficiente. Hay un nuevo cartel en el crimen organizado. No es solamente narcotráfico, armatráfico, trata de personas, sino esto que llamás vos el sindicato de los combustibleros. El sindicato de los combustibleros, perdón. Y a lo que decía también al final de esta entrevista, nada se hace sin que sea permitido. Es por eso que es importante lo que está haciendo el Ministerio Público, dando una luz por fin, después de un año y pico, de designar a fiscales de crimen organizado para que se constituyan en la ciudad de Pilar e investiguen este homicidio, este caso de sicariato, que tiene como trasfondo el tráfico de combustible que va. Aprendimos, Celcita nos dio clases el año pasado cuando nos llama un sábado, alguien le dio mi número telefónico, estando en Pulso Urbano, le comunico a Carlos Granada, al jefe, le digo, mira, esto quiere denunciar, él me dice, pero ella va a decir con nombre y apellido, le vuelvo a llamar, me confirma que sí, amanecemos nosotros ese 1 de julio en Pilar, ella totalmente convencida, ambos preparados, le pregunté, ¿quieren dar la cara? Vamos a dar la cara, ya intentaron matarnos, siguen amenazándonos, hasta que me muera no van a parar, decía Celcita, y nos contó su historia. Pero su historia también hizo un largo proceso posterior del equipo investigativo que estaba con el compañero Juan Esquivel. Hicimos la entrevista, vamos a pasar un poquitito de esa entrevista de hace un año, que prácticamente nada cambió, evidentemente, un poquito de una entrevista que dura casi 1 hora 40, con nombre, apellido, detalles. Esto decía Celcita y su marido Víctor Sotelo. En el 2010, él se asocia con este policía, con el suboficial Nelson Ávila,
que hoy en día presta servicio en la Defensoría de Pilar. Y este suboficial decidió seguir él con el negocio, ¿verdad? Y quedarse él con los contactos. ¿Cómo funciona, Graciela, el negocio del ordeño de combustible? Cada cual tiene su contacto de barco. ¿Qué significa contacto de barcos? Que cuando viene el barco y tiene combustible disponible, ¿verdad? La gente de la prefectura, los suboficiales que son secretarios, los capitanes, le llaman a ellos y le dicen, bueno, tanto litro viene y tenés dinero como para bajar, y ellos aceptan o no, si tienen el equipo de trabajo. ¿El jefe de la prefectura acá de Pilar sabe eso? Claro que sabe. ¿Cómo se llama? Se llama Ricardo Sanabria. Yo hablé varias veces con él, solamente que él es una persona muy precavida. Le utilizaba a este señor del Valle, un suboficial de Pilar, como secretario. También luego estuvo este Freddy Ortiz, que fue trasladado por una denuncia que yo realicé. Al irse este Freddy Ortiz, ahora está el señor Palacios, que es su secretario, el que coordina todo el tema de trabajo y todo el movimiento. ¿Cuánto se le paga a los capitanes, don Víctor? 15 millones por ahí con él, 15. ¿Mensual? No, por cada viaje. Por cada viaje. Por cada viaje. ¿Ese combustible a dónde llevaba, don Víctor? Por todos lados yo llevaba. Por San Ignacio, de todos lados, a Asunción y todo. ¿Y cómo pasaban los controles? Pagaba todo, por todos lados pagaba. ¿El fiscal recibe dinero? Recibe dinero. Yo fui amenazada por él. Yo fui amenazada en un momento donde estuvimos con otra autoridad, donde él dijo, pobre de la persona que se atreva a tocar mi trabajo. Por eso que si algo me pasa, yo le puedo responsabilizar a él. Capitán Ricardo Sanabria. Sanabria. Capitán acá de la prefectura. De la prefectura, hace más de 3 años que está aquí. Sí. Pitín. El fiscal Víctor Encina, que es medio ambiente. Él sabe cuándo se trabaja, cuándo no se trabaja, dónde quedan los camiones varados. Él sabe todo. Nelson Ávila era el socio de tu marido. Sí, socio. ¿Sigue operando? Sigue operando. Él tiene su lancha, su equipo de trabajo. Esos días que hubo discusión, tengo entendido que su lancha puso el nombre del señor Teodoro Vázquez, que es su secretario, y sigue operando tranquilamente. ¿Hernán Arrúa? Hernán Arrúa era patrón de mi marido y capitalista. Le daba el dinero para bajar y volverle a vender a él en la costa. Esa estructura donde nos fuimos a mostrar los camiones, Graciela, ¿de quién es? Del señor Hernán Arrúa, ex intendente de Mayor Martínez. El intendente de Tacuaras también está, pero ahora le delegó el cargo a su hija Romina López. Ella es funcionaria de la EBI. Mi esposo le vendió las 2 últimas cargas, le vendió a ella y a Hernán Arrúa. 1 hora 40 aproximadamente dura esta entrevista, dio más detalles. Y ella nos hizo una suerte de turismo en la ciudad de Pilar. Ella misma nos decía, acá vende. Nosotros nos bajábamos y veíamos tambucha. ¿Qué son tambuchas? Aprendí esa palabra. Son esos tanques grandes para transportar combustible. En otros lugares se transporta agua. El combustible se transporta en esas tambuchas o directamente en los camiones cisternas. Ellos tenían una flota de vehículos cisternas y tenían embarcaciones y tenían contactos. Y a través de internet ellos sabían, el barco de Carlos Troche va a parar ahora en tal parte. Entonces iba a la embarcación y ahí ellos hacían el respectivo ordeñe de combustible. Nos hizo conocer esa embarcación que estamos viendo ahí al aire. Justamente esa embarcación tenía un fondo y ahí vemos el agua totalmente contaminada, porque de ahí mismo se descargaba al costado de la prefectura el combustible a la noche. Conocimos varios puertos en donde no pudimos comprobar que en ese lugar estaban bajando. Pero nos llevó a un lugar en la zona de Emburicá, donde nos siguieron inclusive vehículos y realmente nos sentimos un poco asustados. Claro, porque hostigados. nos seguían, ahí vemos la camioneta, ella sabía a quién pertenecía esa camioneta, quién conducía esa moto que nos seguía, y nosotros escuchamos el ruido de camiones y el ruido del motor de la máquina que descarga el combustible en el falso camión transportador de mercadería legal, que en realidad era un cisterna. Claro, por fuera tenía una carrocería de madera. De madera o de metal. Pero adentro estaba el tanque. Pero adentro estaba el tanque. Nosotros no sabíamos de eso, no podíamos ver, porque esto ocurría en la zona de Emburicá, una zona en donde no podíamos nosotros con Juan Esquivel llegar. ¿Por qué yo cuento esto? Porque lo que ella nos dijo se confirmó al ir a Emburicá.
La gente vio, la audiencia de Canal 9 y C9N vio y empezó a llamar al canal. Y nos dijeron, de ahí salieron 2 camiones. Ustedes se fueron y salieron 2 camiones. Y después, en horas de la tarde, al tercer día, nos llaman y nos dicen, el camión está en San Juan del Ñembucú. Allí nos fuimos. Este es el audio ambiente de ese momento en que nosotros descubríamos los camiones cisterna que estaban ocultos. Nos enviaron esta ubicación aquí en San Juan Misiones de este camión. Vamos a ver si podemos hablar con alguien acá, porque cuando nos vieron llegar se bajaron los conductores de este camión. Está totalmente encarpado. No sabemos, queremos saber qué es lo que hay acá en este camión. Queda al lado, se huele muy fuerte el combustible. Queremos saber qué es lo que hay en este camión. Buenas, ¿cómo está? Queríamos saber de quién es este camión. ¿Este camión grande? Este camión, sí. No sabemos. Acá está. Amaneció nomás. Amaneció acá, no. Ahí en la calle. Hay otro camión acá cerca más, nos dijeron también, en una propiedad privada. Nadie conoce a este camión. No. Nosotros, por ejemplo, no sabemos de quién es. No tienen conocimiento. No. Es la primera vez que aparece un camión. La primera vez. ¿No le llamó la atención ese vehículo que no es de la zona o sí es de la zona? No, que yo sepa, no es de la zona. Y un señor tenía similar a ese camión, pero en este momento, por ejemplo, vamos a verificar. Se confirmó lo que nos decían nuestros televidentes que nos enviaron fotografía de este camión. Es un enorme tanque de combustible el que está dentro de este camión. Lo cierto y concreto es que le pertenece a Romina López, la hija del intendente de Tacuara. Estamos muy cerca del municipio de Tacuara. ¿Qué hay allá arriba? Hay mangueras a la tanque tapas a mi costado de hija a la mitad nasamos de cargar para esa y me sube la caso ahí. O sea, la mitad gente más o menos. Sí, pues antes me subir. Ahí se pone en la manguera. Ahí se pone la manguera y por eso que la manguera está allá arriba. Por eso que olíamos tanto el combustible. Sí, tiene una suerte de llave de paso y por ahí se saca el combustible. Vemos que hay gente alrededor de este otro camión. Reiteramos, decimos que está dentro de una propiedad privada y es una denuncia que recibimos a través del WhatsApp. Se van todos, se retiran en estos momentos. Ah, se cayó el puente. Echaron el puente. Pero este no tiene el sistema. Tiene. Dios no quiera porque estamos viendo en el agua, estamos viendo que está un poco manchado. Dios quiera que no porque este es un estero precioso. 2 vehículos de ordeña de combustible y bueno, es justo y necesario que alguien venga a custodiar este vehículo porque estamos confirmando al aire que es un vehículo que posiblemente tenga otra vez otro tanque de combustible arriba. Estaban llenos y pasó 2 días y la misma Celcita nos avisó, parece que derramaron el combustible, se había quedado frente a la comisaría. Si bien nosotros exigimos, golpeamos, porque este era un logro del Sistema Nacional de Televisión, del compañero Juan Esquivel que nos siguió, que nos apoyó, o me apoyó para hacer todo ese trabajo. Y ahí nosotros confirmábamos, porque al final de la entrevista, Celcita hablaba de Romina López. Y finalmente después descubrimos que este camión, el azul, pertenecía a Romina López.
también el año pasado el fiscal se percató de que ella había presentado documentos falsos que vendió ese camión. Ese camión está guardado, ya creo que iban a sacarle el combustible, pero este trabajo permitió, por un lado, que alguien por fin cuente cómo funciona la mafia del ordeñe. También denunciábamos daño ambiental, denunciábamos crimen organizado, denunciábamos intención de matarla. Y hoy en día yo creo que no solamente la Fiscalía contra el Crimen Organizado tiene que instalarse en Pilar, tiene que instalarse también para verificar los vehículos de dudoso origen, tienen que instalarse la gente del MADES por el daño ambiental que se produce en el lugar, tiene que instalarse realmente y con ganas una prefectura que controle nuestro río, porque nosotros pudimos, como nosotros Canal 9 pudimos demostrar que hay ordeñe, y cómo la prefectura no puede demostrar porque eso. Es cómplice, la única explicación. Y además, nada pasó. Sí, claro, y además también, si esta denuncia viene desde hace un año, ellos se sintieron con el manto de la impunidad y protegidos por las autoridades locales, por eso terminaron cometiendo este hecho. Se sentían amenazados por esta pareja y como no pasó nada desde aquel primer atentado, de aquella denuncia hace un año, bueno, evidentemente ese manto de impunidad los protegía. Quiero, para ir terminando, nomás aclarar también, en memoria de Celcita, ella dijo, yo me dedicaba con mi marido, le pagábamos a fulano y a sultano, y pagamos a mucha gente, y dio instituciones, 1 hora 40 de entrevista. Posteriormente a eso, varias veces ella me llamó y me decía, quiero que vengas porque no se va a hacer nada, Blanca. Acá se le paga a todo el mundo. Después me llama y me dice, mira, viste, no se hizo el operativo, vos no estabas. Acá los combustibleros están diciendo que le pagan a la prensa, que le pagaron a Blanca López. Yo estaba haciendo ese día tapabocas para vender en cuarentena. Realmente ellos manejan un lenguaje diferente al que nosotros conocemos, pero también ella decía que hay personas desaparecidas, entre pescadores que se quejan porque les rompen sus espineles, vienen los lanchones gigantes, rompen los espineles y no puede haber convivencia, ellos no pueden pescar porque el combustible queda ahí. ¿Qué pasó en estos 1 año, 2 meses, te puedo decir, Carlos? Nada. Y con gusto, yo creo que no creo que haya ningún inconveniente desde la gerencia del canal. Si la Fiscalía quiere saber cuál es el sistema, con gusto, tenemos 1 hora 40 de entrevista como para que puedan entender y conocer por lo menos la punta del iceberg para tratar de arrancar una investigación y tener el panorama y el esquema de cómo funciona el ordeño de combustible en esa parte de la ¿Sabes República. qué sí pasó? Se cumplió lo que dijo Celcita. La mataron. Y es una pena realmente que ahora se mueva el avispero después de tener una víctima fatal, porque como bien decías, ya hay varias compañías operativos que se están montando allí, no solamente de crimen organizado, sino también de homicidios. Ahora recién se mueven, cuando en realidad hace más de un año tenían absolutamente todos los datos para evitar este fatal final en relación a la vida de Celcita y a la de su marido, la de sus hijos inclusive, que quedan huérfanos. Gracias, Blanca, excelente trabajo junto a Juan Esquivel. Seguimos investigando.